Capítulo 1. Los primeros susurros. Nunca había oído algo así. Padre Esteban se inclinó sobre el confesionario polvoriento, sus manos temblorosas rozando la madera gastada. La iglesia estaba vacía, pero un frío húmedo recorría sus hombros, como si los muros mismos respiraran. Entonces lo escuchó, un gemido, bajo y tembloroso, que parecía surgir de otra época, de otra vida. Al principio pensó que su mente lo traicionaba. El sonido se volvió más claro, más íntimo, un susurro cargado de deseo y dolor que recorría cada fibra de su ser. «¿Quién está ahí?», murmuró, sin esperar respuesta. Pero la voz continuó, suave, insistente, como un eco que le hablaba directamente al alma. «Padre, ayúdame». Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole en el pecho, mientras reconocía un matiz familiar en aquel lamento. Era femenino, delicado, desesperado. Padre Esteban sabía que la mujer había muerto hacía más de 50 años. Sin embargo, sus gemidos se sentían tan reales que era imposible ignorarlos. Su respiración se aceleró, y con ella, un calor extraño recorrió su cuerpo. Cada palabra de aquel susurro estaba impregnada de algo prohibido, sensual y doloroso a la vez. Esteban sintió una mezcla de miedo y excitación que lo hizo estremecerse. Nunca había sentido tal atracción por algo que no existiera en este mundo. Con manos temblorosas, abrió la puerta del confesionario. La iglesia permanecía vacía. Solo el eco de aquel gemido continuaba danzando entre los bancos y columnas antiguas. Avanzó lentamente, cada paso un desafío a la razón, a su fe, a la propia noción de lo que era correcto. El aroma a incienso rancio se mezclaba con un perfume desconocido, dulzón, que lo envolvía como un abrazo prohibido. Se acercó al altar y, por un instante, creyó ver una sombra, delgada, femenina, rodeada de luz tenue que hacía brillar sus contornos de manera casi erótica. El gemido se convirtió en un susurro claro. «Padre, ven». La sangre le palpitó en las sienes, y la mezcla de miedo y deseo lo paralizó. Esto no puede ser real», murmuró, tratando de recuperar la calma. Pero la voz persistía, acariciando su mente, removiendo recuerdos y deseos que él mismo ignoraba. Cada palabra era un hilo que lo ataba más a aquel misterio, a aquel pasado cargado de secretos, dolor y lujuria. Esteban comprendió que algo había cambiado dentro de él. El sacerdocio, la obediencia, la fe, todo parecía desvanecerse ante aquel eco prohibido del pasado. Y mientras el gemido se desvanecía lentamente, dejando un silencio pesado, él supo que aquel encuentro no sería el último, porque había escuchado los primeros susurros, y no había vuelta atrás. Capítulo 2. La sombra de la sacristía. Padre Esteban no podía quitarse de la mente la sensación de aquel susurro que lo había marcado la noche anterior. Cada paso que daba hacia la sacristía parecía resonar con ecos de un pasado prohibido. La madera del piso crujía bajo sus pies como si la iglesia misma susurrara secretos que nadie más podía escuchar. Al entrar en la sacristía, un olor dulce y desconocido lo golpeó, mezclado con el aroma familiar del incienso rancio. La luz de la vela temblaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Entonces la vio. Era apenas una silueta, femenina, etérea, entre los bancos y los estantes polvorientos. Su cabello caía en ondas oscuras. Sus hombros brillaban bajo la luz vacilante, y algo en su postura irradiaba una sensualidad imposible de ignorar. Esteban sintió como el aliento se le cortaba, como el corazón se le aceleraba en un compás que no reconocía. «¿Quién está ahí?», preguntó, intentando que su voz no temblara. No hubo respuesta, solo un suspiro, suave, cargado de deseo y de un dolor que parecía traspasar el tiempo. Cada gesto de aquella sombra era un desafío a su fe, a su compromiso como sacerdote. La tentación se instaló como un peso en su pecho, un calor que lo consumía desde adentro. Se acercó, cauteloso, y cada paso parecía acercarlo no solo a la figura, sino a un abismo donde lo prohibido y lo sagrado se confundían. La sombra dio un leve giro, y el juego de luces hizo que sus curvas se delinearan con una claridad que lo dejó sin aliento. Esteban tragó saliva, consciente de que estaba cruzando una frontera que jamás había imaginado. «Padre», susurró la voz, femenina y profunda, temblorosa. «Ven». Era imposible. La mujer no existía. Y sin embargo, cada palabra acariciaba su mente. Removía recuerdos que él mismo había querido olvidar, y encendía deseos que creía muertos bajo la rutina del convento. La sacristía se transformó en un espacio donde el tiempo y la realidad parecían desvanecerse. Todo lo que conocía sobre pureza, pecado y devoción se desmoronaba con cada segundo. Esteban extendió la mano, pero la sombra retrocedió, dejando un rastro de perfume dulce y antiguo, casi como un beso que no podía tocar.
La mezcla de miedo y excitación lo envolvía. La voz, los gestos, la luz, todo conspiraba para atraparlo en un hechizo que no podía resistir. Cerró los ojos un instante, intentando aferrarse a la fe que le quedaba. Pero cuando los abrió, la sombra desapareció, y solo quedaron las velas parpadeando y el eco de un susurro que parecía provenir de todas partes. No huyas, padre, el pasado siempre regresa. Esteban supo que aquella presencia no era un simple recuerdo ni un espíritu común. Era algo más, algo que buscaba atravesar los siglos para encontrarlo. Y mientras abandonaba la sacristía con pasos lentos y temblorosos, un pensamiento lo consumió: esta sombra no lo dejaría en paz. Y lo que había comenzado con un susurro estaba destinado a convertirse en un tormento delicioso e imposible de ignorar. Porque los secretos de la sacristía no descansan, y tampoco lo haría él. Capítulo 3. La hostia que gritaba. La mañana de la misa comenzó como cualquier otra, con la luz gris del amanecer filtrándose por los vitrales y el incienso ascendiendo en remolinos perezosos. Padre Esteban estaba nervioso. Algo en la sacristía de la noche anterior había dejado un calor extraño en su pecho. Un eco de deseo mezclado con miedo. No podía sacudirse la imagen de aquella sombra femenina que parecía seguirlo en cada pensamiento. Al elevar la hostia ante la congregación vacía, un estremecimiento recorrió sus dedos. La blanca oblea parecía vibrar bajo su palma. Y por un instante, Esteban creyó escuchar un gemido, bajo y lastimero. Parpadeó. Incrédulo, ¿su mente lo traicionaba otra vez? No, no puede ser, susurró, mientras la hostia temblaba suavemente, como si respirara. Entonces ocurrió. Un grito ahogado surgió del pan consagrado. Un lamento que combinaba dolor, deseo y súplica. La voz parecía llenar toda la iglesia, resonando en cada banco, en cada piedra antigua. Esteban se quedó helado, con la hostia todavía elevada, consciente de que aquel sonido no era humano. El sudor le perlaba la frente mientras una mezcla de miedo y fascinación lo invadía. Cada palabra del grito se sentía íntima, como si alguien estuviera revelando secretos que no debía conocer. Y con cada segundo, el calor prohibido en su pecho crecía, un fuego imposible de apagar. Se acercó al altar con pasos temblorosos, intentando contener la respiración. Cada gemido parecía envolverlo, acariciarlo, arrastrarlo hacia un abismo donde lo sagrado y lo profano se mezclaban sin límites. La hostia continuaba vibrando, y de sus bordes parecía emanar un perfume dulce, intenso, que lo hacía marearse. Padre, susurró la voz, casi imperceptible, pero cargada de deseo. Escúchame. La sangre de Esteban hervía, y un temblor recorrió su cuerpo. Sabía que estaba profanando algo sagrado con cada pensamiento, con cada estremecimiento. Y sin embargo, no podía apartarse. La hostia parecía contener toda la angustia y pasión de quienes habían sido atrapados en secretos prohibidos siglos atrás. Cayó de rodillas, el corazón latiendo desbocado, mientras un escalofrío subía por su espalda. Cada grito, cada gemido, cada susurro lo hacía sentir vivo y condenado a la vez. La iglesia no estaba vacía, estaba llena de voces del pasado. Voces cargadas de pecado y deseo. Cuando el grito final se desvaneció, Esteban quedó solo con el silencio pesado y el olor penetrante del incienso mezclado con aquel perfume misterioso. Se levantó lentamente, tembloroso, consciente de que lo que acababa de suceder no era un accidente, ni una ilusión. La hostia había gritado, y con ella, había despertado algo dentro de él que jamás podría ignorar. Porque cada sacramento, cada gesto sagrado, ahora llevaba consigo un eco de placer y dolor que lo perseguiría hasta el final de sus días. Capítulo 4. Los labios de la confesión. Era una tarde gris, con lluvia golpeando suavemente los vitrales de la iglesia. Padre Esteban permanecía de pie frente al confesionario, temblando levemente. Desde la última misa, no podía sacudirse la sensación de la hostia que había gritado. Cada sombra parecía esconder secretos que lo llamaban, y cada rincón de la iglesia respiraba un pasado prohibido. Cuando escuchó los pasos suaves acercarse, su corazón dio un vuelco. Una joven se arrodilló, cabeza baja, manos entrelazadas sobre el asiento de madera. Su perfume era delicado, dulce, pero había en él una nota extraña, como si llevara consigo recuerdos que no pertenecían al presente. Padre, susurró, su voz temblorosa, necesito confesar. Esteban asintió lentamente, y al acercarse al confesionario, percibió algo imposible, un susurro que no venía de ella, sino de los labios que aún resonaban con el pasado. Eran palabras que hablaban de deseo, de secretos sexuales prohibidos, de dolor y placer entrelazados. Su cuerpo se tensó. Cada palabra se sentía como un roce invisible, cálido y tentador, acariciando su mente y despertando emociones que jamás había reconocido en sí mismo.
La joven comenzó a hablar de sus pecados. Pero Esteban no podía concentrarse en sus palabras. Escuchaba los ecos de una voz antigua, la del espíritu atrapado en aquella iglesia siglos atrás, que describía con detalle actos de pasión y traición. Cada sílaba vibraba en sus oídos, y el sacerdote sintió como un calor prohibido recorría su cuerpo. «Padre», susurró la voz de los muertos mezclándose con la de ella. «Escucha, siente». Esteban cerró los ojos un instante, intentando aferrarse a su fe, a su misión sagrada. Pero cuando los abrió, la joven lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. Sus labios tembloraban ligeramente, y en ellos parecía reflejarse la voz del pasado, como si estuviera hablando a través de ella. Cada palabra era un hilo que lo ataba más y más a un misterio prohibido, a un placer que él no podía admitir. El aire se volvió denso, cargado de una tensión eléctrica. La combinación de su confesión y los gemidos antiguos formaba una melodía imposible de ignorar. Padre Esteban sintió que su mente se desbordaba, atrapada entre lo que era correcto y lo que deseaba, entre la devoción y la tentación. Cuando la joven terminó su confesión y se levantó, el silencio llenó el confesionario, pero el eco de los labios que nunca habían existido permaneció, susurrándoles secretos que él jamás olvidaría. Se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Los labios de la confesión no solo contaban pecados, despertaban deseos, antiguos y prohibidos. Y él sabía que debía enfrentarlos, antes de perderse completamente en aquel juego de sombras, susurros y placer prohibido. Porque en aquella iglesia, nada era solo pecado ni solo devoción. Todo estaba mezclado. Y Esteban acababa de descubrir que el pasado tenía sus propios labios, y que estaban destinados a seducirlo. Capítulo 5. La pintura que suspiraba. Nadie lo había notado antes. La pintura de la Virgen colgada en el muro lateral llevaba siglos adornando la iglesia, cubierta por una fina capa de polvo y olvido. Pero aquella noche, bajo la luz temblorosa de las velas, Padre Esteban juró que sus ojos lo seguían. Se acercó lentamente, sintiendo como el silencio de la nave principal se quebraba con un sonido casi imperceptible, un suspiro. Fue suave, delicado, pero cargado de algo inquietante. El corazón de Esteban se aceleró. La Virgen, con su manto azul y su mirada compasiva, parecía exhalar un aliento que se confundía con el suyo. Al cerrar los ojos por un instante, lo escuchó con claridad, un gemido contenido, sensual y lastimero, que no podía provenir de un simple lienzo. Abrió los ojos de golpe, buscando una explicación racional, pero lo único que encontró fue la intensidad perturbadora de aquella mirada pintada, fija, ardiente, imposible de ignorar. «¿Quién eres?», susurró con voz rota, la garganta seca. La pintura no respondió, pero un segundo suspiro llenó la sacristía, más profundo, más cargado de deseo. Era como si las pinceladas ocultaran un secreto de siglos, pasiones prohibidas, historias enterradas bajo capas de fe y represión. Esteban retrocedió un paso, aunque su cuerpo ardía por acercarse más. El aire se volvió pesado, impregnado de un perfume dulce y penetrante, como flores marchitas mezcladas con incienso. El sacerdote alargó la mano casi sin pensarlo, y al rozar el marco, un calor extraño lo atravesó. Fue entonces cuando lo vio. Los labios pintados de la Virgen parecieron humedecerse, entreabriéndose con un leve temblor. Un susurro escapó de la tela, femenino, vibrante, cargado de dolor y de placer. «Padre, libérame». El escalofrío le recorrió la espalda. Aquella voz no era de una santa, ni de un espíritu celestial. Era humana, carnal, desesperada. Y sin embargo, tenía un poder que lo atrapaba, que lo seducía con cada sílaba. Esteban sintió un calor sofocante en el pecho, un pulso acelerado que lo hacía temblar. El gemido se repitió, más fuerte, acompañado de un crujido de la madera antigua. Las velas parpadearon violentamente, como si el viento invisible de aquel suspiro sacudiera toda la iglesia. La pintura parecía latir, como si el lienzo escondiera un cuerpo vivo atrapado bajo pigmentos secos. Esteban, con la respiración entrecortada, apoyó la frente contra el marco. El eco del suspiro le acariciaba los oídos como un beso prohibido. Sintió que el tiempo se quebraba, que ya no estaba en una iglesia, sino en un espacio donde lo sagrado se mezclaba con la carne, donde los pecados tenían rostro y voz. Cuando finalmente se apartó, con el pulso desbocado y los labios secos, la pintura volvió a su estado inmóvil. Solo quedaba la Virgen, serena y piadosa. Pero Esteban lo sabía, había escuchado su respiración, había sentido su deseo oculto. Y lo peor de todo, era que una parte de él quería escucharla de nuevo. Capítulo 6. El confesionario de los deseos.
La lluvia caía con violencia sobre el tejado de la iglesia cuando Padre Esteban decidió entrar en el confesionario. No buscaba penitentes. Buscaba respuestas. Desde aquella noche en que la pintura suspiró en sus oídos, el templo parecía haberse convertido en un ser vivo que respiraba deseo y secretos. Se sentó en la cabina. El silencio interrumpido solo por las gotas que golpeaban los vitrales. Cerró los ojos, intentando orar. Pero pronto lo escuchó, un murmullo suave, casi un jadeo, proveniente del asiento vacío del otro lado. «Padre», dijo una voz femenina, entrecortada, húmeda, «escúchame». El corazón de Esteban se aceleró. No había nadie allí. Y sin embargo, cada palabra vibraba en la madera como si un cuerpo invisible estuviera apoyado contra ella. El murmullo se transformó en un gemido contenido, erótico y desgarrador, que lo hizo estremecerse hasta lo más profundo. Trató de aferrarse a la oración, pero las palabras se deshacían en su lengua. Su respiración se volvió pesada. Su piel ardía. Cada susurro que atravesaba la rejilla lo acariciaba como un roce invisible en su piel. «Confiesa tus pecados», intentó decir, con voz trémula. La respuesta lo paralizó. «El pecado, soy yo». La voz era dulce y feroz al mismo tiempo, cargada de una sensualidad que desafiaba todo lo sagrado. Esteban sintió que la cabina se encogía, que las paredes lo empujaban hacia aquella presencia intangible. El confesionario, antes un lugar de redención, se había transformado en una celda de deseo prohibido. Entonces escuchó pasos. El crujido de los bancos se mezcló con la respiración agitada de alguien que no debía estar allí. Una silueta, apenas visible a través de la rejilla, se delineó. Cabello largo, labios entreabiertos, ojos que brillaban en la penumbra. «Padre», dijo la voz, con un suspiro que rozaba el orgasmo. «¿No quieres salvarme?» Esteban tragó saliva. Quería levantarse, huir, pero sus piernas no respondían. Había algo en aquella mezcla de placer y sufrimiento que lo encadenaba. Era como si el confesionario se hubiera convertido en la boca del infierno, y él estuviera dispuesto a caer. Los gemidos aumentaron, llenando el espacio con una intensidad insoportable. Parecían provenir de decenas de voces, de mujeres que jamás había visto, todas entrelazadas en un coro de deseo y condena. El sacerdote cerró los ojos, y por un instante sintió el roce de unos labios invisibles en su cuello. De repente, todo se detuvo. El silencio fue brutal, pesado, sofocante. Al abrir los ojos, no había nadie en la cabina contigua. Solo quedaba la rejilla, oscura, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Esteban salió tambaleándose del confesionario, con la sotana empapada de sudor y el corazón desbocado. Sabía que algo terrible se había abierto dentro de aquel espacio sagrado, un portal de deseos antiguos, donde los pecados se transformaban en carne y voz. Y en lo más profundo de su ser, comprendió que volvería a entrar, porque el confesionario ya no era un lugar de perdón, sino de tentación. Capítulo 7. La confesión que no pedía perdón. El silencio de la iglesia a medianoche se quebró con un sonido extraño, un lamento grave, casi un suspiro prolongado, que parecía provenir del confesionario. El padre Julián, con la sotana aún húmeda de sudor tras una misa de exorcismo improvisado, se acercó con cautela. El madero oscuro parecía palpitar, como si guardara algo vivo en su interior. Al abrir la puerta del confesionario, no encontró a nadie sentado, solo el asiento vacío, un crucifijo torcido y el eco de una respiración sensual que no pertenecía a este mundo. Entonces, una voz femenina surgió desde la rejilla, como si alguien invisible estuviera allí. «Padre, no vengo a confesarme. Vengo a recordarle lo que usted desea olvidar». Julián sintió como su pecho se oprimía. La voz era demasiado real, demasiado cercana. Reconocía el timbre, aunque no podía nombrarlo. Era como si esa mujer estuviera a medio camino entre la carne y la memoria. De pronto, la rejilla dejó ver unos labios carnosos, apenas iluminados por una luz rojiza. No eran físicos, sino una visión vibrante hecha de humo y sombra. «Yo no necesito tu absolución», susurró ella. «Quiero tus manos sobre mí, como aquella vez en el seminario, cuando tus dedos temblaban más por deseo que por fe». El padre retrocedió, golpeándose contra la madera del confesionario. Recordó algo que había enterrado, aquella noche lejana, cuando aún era un joven novicio. Una tentación lo había perseguido en forma de mujer misteriosa que entró a escondidas en la capilla. Nunca supo si fue un sueño o una visita demoníaca, pero su piel aún recordaba el calor de esos labios. «¿Quién eres?», preguntó con voz rota. «Soy la suma de todos tus silencios», respondió ella. «El eco de tus pecados que nunca confesaste». De pronto, el aire se tornó espeso. Desde las sombras, unas manos translúcidas emergieron, acariciando su cuello.
bajando hacia su pecho, dejándole marcas rojas que ardían como fuego. El crucifijo colgado en su sotana comenzó a calentarse, como si quisiera quemar su piel por la cercanía del pecado. El sacerdote cayó de rodillas, murmurando un Padre Nuestro que se interrumpía con jadeos. Pero la voz no se detenía. No reces. Escúchame. Si huyes de mí, las paredes de esta iglesia hablarán. Y no hablarán de Dios, sino de lo que hiciste cuando creías que nadie miraba. Los gemidos crecieron, retumbando en cada banco, como si cientos de voces femeninas lo acusaran y lo invitaran al mismo tiempo. Julián tapó sus oídos. Pero ya era tarde, el pasado había regresado. Y esta vez no pedía perdón. Capítulo 8. El altar que respiraba deseo. Esa noche, el padre Julián pensó que el terror había alcanzado su límite. Pero se equivocaba. Al regresar al altar, encontró algo imposible. El mármol frío parecía tibio, como si un cuerpo invisible lo hubiera estado calentando. El crucifijo central goteaba un líquido espeso, rojizo, que no era sangre ni vino. Un aroma dulzón, semejante al incienso mezclado con sudor humano, impregnaba el aire. Entonces escuchó un susurro grave, casi animal, que surgía de entre las velas. No puedes huir de nosotros, Julián. Somos tus rezos deformados, tus silencios transformados en carne. El sacerdote se acercó con el rosario en mano, pero al tocar el altar sintió algo que lo desarmó. La superficie se movía como piel. Se arqueaba bajo sus dedos. Palpitaba, como si debajo hubiera un corazón latiendo. Al apoyar la mano, escuchó claramente un gemido femenino que le erizó la espalda. Retrocedió, pero la visión no lo soltó. En las paredes comenzaron a aparecer siluetas translúcidas, mujeres con velos desgarrados, algunas desnudas hasta la cintura, otras con hábitos rotos que dejaban ver piel marcada de besos y heridas. Todas lo miraban con ojos febriles, entre acusación y deseo. Una de ellas, con rostro cubierto de ceniza, se adelantó y habló. Somos las voces que callaste en el confesionario. Los pecados que escuchaste y que no quemaste en penitencia, los guardaste dentro de ti. Y ahora nos alimentamos de tu fe. Julián intentó invocar el nombre de Cristo, pero su voz se quebraba en jadeos. Era como si la iglesia se hubiera convertido en un burdel espectral donde lo sagrado y lo profano se mezclaban sin pudor. Cada vez que pronunciaba una oración, un gemido más fuerte lo interrumpía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía unas manos recorrer su piel bajo la sotana. De pronto, el altar se abrió en una grieta luminosa, mostrando un resplandor rojo que pulsaba como un útero ardiente. Desde esa abertura, emergió un torso femenino hecho de fuego y sombra. Sus pechos brillaban como carbones. Su boca exhalaba lujuria, y en su frente llevaba tatuado un crucifijo invertido. No reces, Julián, le dijo, acercándose hasta casi rozar su rostro. Cada Ave María que pronuncias nos excita más. Cada vez que resistes, nuestra carne crece dentro de estas paredes. El padre cayó de rodillas, aterrado, sintiendo que la frontera entre la fe y el deseo se desmoronaba bajo sus manos sudorosas. El altar ya no era de Dios. Ahora respiraba. Ahora gemía. Capítulo 9. Los cuerpos que rezaban sin boca. El padre Julián amaneció en el suelo de la sacristía, con la sotana pegada al cuerpo por el sudor. Juró que lo del altar había sido una alucinación, un castigo de su mente enferma. Pero al alzar la vista, vio algo que lo dejó sin respiración. Sobre los bancos de la iglesia, sentadas en silencio, había decenas de figuras. No eran fieles, eran cuerpos translúcidos, envueltos en un resplandor gris. Se arrodillaban y levantaban las manos como si rezaran, pero no tenían boca. En sus rostros lisos solo se distinguían ojos oscuros, húmedos, que lo miraban con desesperación. Y de esas gargantas cerradas brotaba un sonido gutural, parecido a un gemido sofocado, como si el deseo y la plegaria se hubieran fundido en un mismo tormento. Julián se levantó temblando, llevando el rosario contra el pecho. «Váyanse, no pertenecen a este lugar», gritó, pero su voz resonó hueca, como si la iglesia lo hubiera tragado. Uno de los cuerpos se puso de pie. Era una mujer, o lo había sido. El hábito se deslizaba por sus hombros, dejando ver una piel sin labios, sin boca, pero con un cuello que vibraba. Temblando como un gemido eterno, caminó hacia él, extendiendo los brazos. Cuando estuvo lo bastante cerca, Julián percibió un perfume a cera derretida y carne húmeda. La mujer le rozó el pecho con las manos. De pronto, un torrente de imágenes invadió su mente, confesiones que había escuchado años atrás. Mujeres que le contaban entre sollozos pecados carnales, tentaciones secretas. Cada historia se condensaba en esa figura espectral, que lo envolvía con la misma intensidad de un recuerdo prohibido.
Ustedes son lo que callé, susurró el sacerdote. Con la garganta seca. Todas las figuras comenzaron a moverse al unísono, como una procesión lenta, acercándose a él. Sus cuerpos sin boca emitían un coro de jadeos sordos que llenó la iglesia como un canto fúnebre. Y entonces Julián comprendió, esos espíritus no pedían perdón. Querían que él recordara, que él sintiera de nuevo cada deseo, cada secreto sofocado que nunca supo purificar. El crucifijo del altar se giró solo, quedando invertido. Las velas se apagaron. Y en la oscuridad, los cuerpos sin boca se abalanzaron sobre él, envolviéndolo en un abrazo pegajoso, sofocante, como si la iglesia entera quisiera fundirse con su piel. Y en medio del caos, Julián escuchó un susurro claro, esta vez nítido, directo a su oído. Tú no eres sacerdote. Tú eres nuestro confesor eterno. Capítulo 10. La misa de los cuerpos sin lengua. La iglesia ya no era la misma. El padre Julián lo comprendió cuando, al abrir los ojos tras una breve desmayo, notó que las paredes respiraban como un pulmón inmenso. Los vitrales habían desaparecido. En su lugar, membranas traslúcidas palpitaban, dejando filtrar una luz rojiza que bañaba todo como un crepúsculo eterno. Los cuerpos sin boca lo rodeaban. Habían multiplicado su número, llenando cada banco, cada esquina. Rezaban con gestos, inclinando la cabeza, golpeando el pecho con una cadencia hipnótica. No había palabras, pero sí un murmullo vibrante, un coro de jadeos que se confundía con plegarias. Julián trató de alzar la cruz que colgaba de su cuello, pero ésta se había fundido con su piel, marcada a fuego. Gritó, pero su voz apenas se escuchó entre aquel clamor sensual y sepulcral. De pronto, el pasillo central se abrió como un río oscuro. Los cuerpos formaron dos hileras, como si lo invitaran a caminar hacia el altar. Julián avanzó, tembloroso, y allí lo esperaba algo que lo heló de terror. El altar se había transformado en un lecho. Las velas ardían en forma de columnas carnosas, y en el centro reposaba una figura femenina hecha de humo y fuego. Era la misma voz que lo había tentado desde el confesionario, pero ahora tenía cuerpo. No boca, sino un rostro con ojos brillantes que lo desnudaban de fe. Su torso ardía con un fulgor tentador, y sus manos extendidas parecían llamarlo como a un amante perdido. Has rezado por ellos, Julián, pero nunca rezaste por ti, dijo la entidad, con un eco que se le clavó en el pecho. Por eso estás aquí. Por eso ellos te siguen. Los cuerpos sin boca comenzaron a acercarse, tocando su sotana, rozando sus brazos, trepando sobre él como un enjambre humano. Sus dedos, fríos y translúcidos, lo acariciaban con ternura perversa, obligándolo a arrodillarse frente al altar viviente. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con desesperación. La figura del altar se inclinó hacia él. Su rostro se acercó hasta que sus ojos lo cegaron con un brillo infernal. Queremos tu misa, Padre. Una misa sin palabras, solo con gemidos. Los cuerpos lo rodearon, apretándolo hasta casi sofocarlo. Su respiración se mezclaba con la de ellos. En ese instante, Julián sintió que la fe se le resbalaba como agua entre los dedos. Sin poder evitarlo, un gemido escapó de su propia garganta, uniéndose al coro de los condenados. Capítulo 11. El templo que lo devoraba vivo. La medianoche cayó como un manto espeso sobre el pueblo. Pero dentro de la iglesia ya no existía el tiempo. El padre Julián, atrapado en aquel vientre de piedra convertido en carne, comprendió que no quedaba huida. Cada ladrillo latía, cada columna exhalaba un vapor caliente como el aliento de un monstruo dormido. El altar, que horas atrás había respirado deseo, ahora se abría como una boca descomunal. De su grieta surgían lenguas de carne palpitante, húmedas, que se extendían por el suelo, reptando hasta rozarle los tobillos. Cada contacto le arrancaba un estremecimiento, mitad de terror, mitad de placer culpable. Los cuerpos sin boca se arrodillaron al unísono, como una congregación fiel, mientras el templo entero gemía. Era un sonido bajo, profundo, que mezclaba lo orgánico con lo espiritual, como si Dios mismo se hubiera transformado en un cuerpo enfermo y deseante. Julián levantó las manos al cielo, buscando la cruz, pero el techo ya no existía. En su lugar, una bóveda rojiza se contraía como un corazón gigantesco. Entre las venas luminosas que lo surcaban, figuras angelicales deformadas se retorcían, desnudas, con alas rotas y ojos en blanco, cantando letanías incomprensibles. Señor, no me abandones, clamó, con la voz quebrada. La figura femenina del altar emergió una vez más, pero ya no era solo humo y fuego. Tenía piernas largas y firmes, un torso marcado con símbolos ardientes y un rostro sin boca, reemplazado por un resplandor que abrasaba. Caminó hacia él,
y con cada paso la iglesia se estremecía, como si aquel ser fuera su verdadero corazón. No eres abandonado, dijo, con una voz que brotó directamente en su mente. Eres devorado, porque tu fe nunca fue ofrenda, sino carne. Las lenguas de carne lo envolvieron, trepando por sus muslos, apretando su cintura, obligándolo a caer de rodillas. Los cuerpos sin boca se acercaron para presenciar el acto final. Era una misa invertida, no hostias, sino carne ardiente. No vino, sino un sudor rojo que chorreaba desde las paredes. Julián lloraba, rezaba entrecortado, pero cada oración era ahogada por un gemido que no podía contener. Y comprendió, con un terror absoluto, que ya no estaba sirviendo a Dios, sino siendo ofrecido como sacrificio a una iglesia viva que lo quería absorber. Cuando la lengua ardiente del altar le rozó el pecho, el crucifijo incrustado en su piel brilló por última vez, y después se apagó, tragado por la oscuridad. Capítulo 12. La última hostia. El padre Julián ya no sabía si respiraba por sí mismo o si el templo lo respiraba a él. Las paredes, convertidas en pulmones vivos, se expandían y contraían al compás de su miedo. Los cuerpos sin boca lo rodeaban como fieles obedientes. Y la figura femenina, esa entidad nacida de deseo y penitencia, se alzaba sobre el altar, radiante y terrible. Todo termina aquí. Julián susurró en su mente. No eres sacerdote ni redentor. Eres nuestra hostia, el pan vivo de esta misa eterna. El crucifijo incrustado en su piel ardía como brasa, pero en vez de darle fuerza, lo quemaba desde dentro. Sus plegarias ya no salían como oraciones, sino como gemidos entrecortados que se confundían con el coro espectral. El templo entero vibraba, cada banco gimiendo, cada vitral convertido en membrana palpitante. La grieta del altar se abrió, revelando un cáliz formado de carne y fuego líquido. De su interior brotaba un vino espeso, negro, que olía a incienso y sangre. Los cuerpos sin boca se abalanzaron sobre él, bebiendo con avidez a través de sus gargantas cerradas, como si absorbieran aquel néctar con el alma. La entidad extendió la mano hacia Julián. Bebe, ordenó. Hazte uno con nosotros. El sacerdote temblaba, dividido entre el pánico y la sed de algo que no comprendía. En ese instante, recordó su primera misa, cuando elevó la hostia blanca y creyó que realmente tocaba lo divino. Ese recuerdo puro brilló como una chispa en la oscuridad. Con un grito desesperado, arrancó el crucifijo de su pecho, desgarrando carne y sangre. Lo alzó con ambas manos, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se alzó firme. Este cuerpo no les pertenece. Este altar no es suyo. El crucifijo ardió como un sol en miniatura. La luz atravesó las membranas del templo, quemando las figuras espectrales, que se desmoronaron como cenizas llorosas. El grito de la entidad fue un rugido de 100 gemidos mezclados, y el cáliz de fuego se derramó, consumiendo el altar en una llamarada oscura. Cuando todo terminó, Julián estaba solo en la nave silenciosa de la iglesia. El mármol volvió a ser frío. Las velas eran simples llamas temblorosas, y el crucifijo yacía roto en sus manos ensangrentadas. Se arrodilló, exhausto, pero no en paz, porque en el eco de las paredes, aún podía escuchar un murmullo suave, como un último recordatorio. Volveremos, Padre. El deseo nunca muere. Y Julián comprendió que aquella no había sido una victoria, sino apenas un respiro antes de la próxima misa. Epílogo, el eco interminable. El padre Julián abandonó la iglesia al amanecer. Sus pasos eran pesados. Sus manos aún temblaban y la sotana estaba rota, manchada con su propia sangre. Atrás quedaba el templo en ruinas silenciosas, como si nada hubiera ocurrido, como si todo hubiese sido un delirio nocturno. Pero Julián sabía que no era un delirio. El crucifijo roto en su bolsillo ardía todavía, como una brasa apagada que nunca enfriaba del todo. Se refugió en una casa humilde a las afueras del pueblo. Pasó horas sentado frente a una vela encendida, repitiendo oraciones hasta quedarse sin voz. Por un momento creyó que el silencio lo envolvía de nuevo. Entonces, en la penumbra, escuchó algo, un gemido suave, como el suspiro de una mujer en mitad de la noche. Se levantó de golpe, buscando la fuente. No había nadie, solo la llama de la vela, que parecía ondular al compás de esa respiración invisible. Julián salió a la calle, desesperado. El pueblo estaba vacío, dormido, pero cada ventana cerrada, cada puerta, cada rincón oscuro le devolvía un eco distinto, un jadeo, un susurro, un lamento sensual escondido en el aire.
Tapó sus oídos con las manos, pero los gemidos seguían resonando dentro de su cabeza. Eran las mismas voces del confesionario, los mismos cuerpos sin boca, ahora dispersos por el mundo, libres de las paredes de la iglesia. Cayó de rodillas en medio de la calle, comprendiendo la condena. Nunca volvería a escuchar silencio. Allí donde fuera, los gemidos del pasado lo perseguirían, recordándole que la fe y el deseo habían quedado encadenados para siempre dentro de su alma. Y mientras el sol nacía, el viento sopló entre los árboles con un murmullo extraño. No era brisa, no era canto, era un suspiro femenino, prolongado, que lo hizo cerrar los ojos con un escalofrío, porque Julián ya no era sacerdote de Dios, era el confesor eterno de todos los pecados que nadie se atrevió a nombrar.